Y tenemos una segunda etapa de fuerte pérdida de poder adquisitivo, que es 2018 y lo que estamos viviendo. 2019 fue un año tan electoral, y es un año tan electoral que se nos escapa la enorme pérdida de poder adquisitivo que está significando este 2019. Los datos, paradójicamente, cierran en gran medida en un 20%, terminan cerrando porque uno va a la pérdida de poder adquisitivo del salario real del sector privado y te da 20%. Estoy haciendo un punta a punta 2015, fin de 2015, proyectando una inflación a fin de 2019. Jubilados y AUH como evolucionan similarmente por la movilidad previsional, también te da 20. Y si vas a pobreza, es el gran interrogante, porque lo más probable es que a nosotros nos da que va a terminar en 37% este año, en promedio el segundo semestre de 2019. Algunas estimaciones creen que en diciembre, tomando ese último mes, obviamente sí, no hace nada el gobierno para compensar, ni tampoco, digamos, considerando una estabilización del dólar desde ya, puede llegar a 40. Obviamente es el largo plazo, diciendo, en este país. Entonces, a mí lo que me parece es que hubo una ofensiva económica que fue de facto un disciplinamiento social. Pero al mismo tiempo fue un disciplinamiento que te corrió una agenda muy interesante que se estaba discutiendo. Que no sé si era una agenda para ser concretada en el corto plazo. Pero concretamente yo participé en 2014 y en 2015 en el Ministerio de Trabajo de un proyecto de regulación de la tercerización laboral. No llegó a discutirse en el Congreso. Está el proyecto de ley armado, redactado. Lo hicimos también con gente del CES. La tercerización laboral, que hoy en día con Uber, con la economía de plataforma, es un poco más asible, más entendible, aunque no es lo mismo, porque eso es vía la introducción de tecnología. La tercerización laboral nunca fue trabajada muy fuertemente durante toda la etapa del kirchnerismo. Mi tesis doctoral tiene que ver con la tercerización laboral en la siderurgia, en Asindar y en Techin, cómo las empresas empezaron a deshacerse de una porción muy importante, y cuando digo muy importante digo del 50% de los trabajadores propios o directos, para delegarlos a empresas contratistas, y no necesariamente eso para una reducción del costo laboral que a ellos les implica, sino sencillamente para generar una desresponsabilización de una parte importante de los trabajadores que sean gestionados por otras empresas contratistas, muchas de ellas pymes, otras multinacionales que se dedican a la tercerización laboral, y todo ese proceso nunca fue analizado de una manera enfática. Fue analizado marginalmente por algunos espacios, por algunos sectores. Para 2015 estábamos discutiendo eso, estábamos discutiendo cómo desde el Estado se podía regular alguna de estas formas, y posiblemente con el proceso de inserción de la economía de plataforma que vino con el macrismo, no por el macrismo sino por el proceso de globalización, el Estado tal vez hubiera tenido más herramientas para pensar en Uber, para pensar en Pedido Ya, para pensar en Rappi, para pensar en... Bueno, también lo que hizo es que nos corrió la agenda. De repente discutir tercerización no es relevante, pero para el capital, para ellos, siempre fue relevante, nunca abandonaron su agenda. Eso también es algo que me parece que hay que emular un poco. Cuando sacan la reforma laboral, la propuesta de reforma laboral en octubre de 2017, uno de los primeros ítems innegociables, es decir, la CGT podía discutir todo menos ese, era la modificación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que planteaba la eliminación de la responsabilidad solidaria de la empresa principal respecto a la empresa contratista. Yo intentaba explicarlo en la televisión y me miraban con cara de... ¿A quién le importa? No sé de qué estás hablando. La reforma laboral, decime más fácil, decime que voy a trabajar más horas. Claro, era muy complicado de explicar, pero finalmente ellos están pensando, porque lo siguen planteando hasta el día de hoy, en una nueva regulación jurídica, como de hecho pasó en Brasil, aunque Brasil en ese punto no fueron tan duros, que es si Techin subcontrata a Juan Pablo vía una empresa contratista que soy yo, si yo mañana te echo y no te quiero pagar la indemnización, vos no le podés decir nada a Techin porque eliminaron la responsabilidad solidaria. O sea, Techin se lavó las manos. Yo tengo que responder ante vos. Y si yo no tengo espalda financiera, lo siento mucho, ¿no? Entonces, finalmente eso, que parece una cosa muy difícil de entender, es lo que necesitan para poder terminar de cortar el vínculo que hoy es laboral y que
quieren que sea sencillamente comercial, entre gran parte de los trabajadores que están en la industria, que están en el sector servicios, hay otras tesis, como por ejemplo la de Telefónica Argentina, que anda circulando, mi colega también, Hernán Lecher, que hace lo mismo para Telefónica y mira cómo gran parte de los trabajadores, los que te instalan en el servicio de telefonía en tu casa, los que hacen el tendido de red, los que están manejando el funcionamiento del servicio de las telecomunicaciones en la Argentina, son todos tercerizados. No son trabajadores de Telefónica. Bueno, lo son, pero no lo son. Y de hecho van a tu casa y no tienen el AMBO con el nombre de la empresa a la cual trabajan. Bueno, ese fenómeno, si nos detenemos 2 minutos y elijo para mostrarlo, está hoy afuera de la agenda nuestra. La agenda de los sectores populares, la agenda de la clase trabajadora, también la agenda de la academia, creo que ha quedado un poco retrasada en estos temas, pero la agenda empresarial nunca salió. Hay un documento de Fiel de 1985 que se lo acercan a Alfonsín por carta, doctor Raúl Alfonsín, le queremos acercar este informe, en donde en 1985 habían redactado, porque es un informe tan largo que lo arrancaron en 1984, después del fin de la dictadura, que dice, queremos proponerle toda esta serie de reformas. Alfonsín, en el 85, estaban las privatizaciones, estaba la privatización de YPF, estaba la privatización de Somisa, estaba la privatización de Aerolíneas Argentinas y estaba la tercerización laboral. Y estaba también las reformas laborales que finalmente se terminaron implementando. Por lo cual, a mí lo que me parece es que el pacto social tiene que oficiar de una pata muy concreta de discusión hacia adelante respecto de precios y salarios, y ahora quiero tirar algunas ideas respecto de eso, pero tiene que oficiar de agenda. Tiene que ser una agenda, así como quisimos hacer en algún momento el plan industrial del 2020, o quisimos pensar cuáles eran las líneas o los lineamientos de desarrollo industrial argentino. Tiene que haber una agenda del trabajo que no sea el Pacto Social 2020 solamente. Y ahí quiero plantear un par de cuestiones. Que sea antiinflacionario y que no sea redistributivo no puede sostenerse más que un año, o más que 1 año y medio, 2 años. No podés sostener un plan que sea solo antiinflacionario. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando yo arranqué explicando por dónde perdieron los trabajadores, si es por salario o es por despidos, en estos últimos 2 años la cuestión de pérdida salarial fue todavía más relevante que la cuestión de pérdida del empleo. Aunque después tenemos toda una discusión respecto de cómo se trabajaron las estadísticas para que dé 10,1% la desocupación y nada más. Eso es todo un debate. Con lo cual me parece que tiene que ser redistributivo, tiene que ser una meta de inflación y una meta de salarios que significa que los salarios estén por arriba de la inflación, y eso hay que decirlo. Claro que controlando que no estén 10 puntos por arriba de la inflación, porque eso además no es posible, pero sí que sea una senda de recuperación de poder adquisitivo. Punto 2. Vos mencionaste el tucumanazo, o mencionaste los procesos de revuelta social de la década de los 70 junto con el Pacto Social de Gelba del 73. Yo recuerdo muy bien que en el tucumanazo una de las reivindicaciones, por ejemplo, de los trabajadores azucareros era que ellos no estaban dentro del Pacto Social. Cuando uno revisa lo que pasaba en esa época, cuando revisamos la década de los 60, que hoy para nosotros el fordismo sería la gloria, no era la gloria en aquel entonces tampoco, pero hoy volver al fordismo sería maravilloso. Bueno, los trabajadores azucareros decían, nosotros no estamos en el Pacto Social, nosotros no nos fijaban el precio de la caña, nosotros nuestro salario no lo discute nadie, sí, hay dos precios en la economía, el precio del salario y el precio del IPC, el minorista negociado, pero finalmente no discutimos economías regionales o no discutimos sectores. Entonces el pacto social sin precisión de sectores me parece que es cometer un error. Y tiene que estar adentro de las economías regionales, porque si no, todos los años las economías regionales piden más tipo de cambios. Si vos no metés la discusión del pacto social para resolver economías regionales, te van a volver a pedir más tipo de cambios. De hecho, hoy el tipo de cambio está a 60, pedían tipo de cambio 50, hace 3 años, hoy están igual. Vamos a la ley llamada Ley de Abastecimiento del año 2014 fue, y esto lo sé porque me lo han contado gente que estuvo en esa reunión, la primera demanda que le pidieron a Francisco Pancho Cabrera, allá por diciembre de 2015, los empresarios que eliminara. Se juntaron y le dijeron, nosotros lo primero que queremos es que esa ley de abastecimiento que votó el kirchnerismo en 2014 no se aplique más. ¿Y qué es la parte que no queremos que se aplique más? Hay un formulario que se les otorgaba a las principales empresas para que llenen información respecto de sus costos. Que de cualquier manera lo que te contaban los funcionarios del ministerio era, nos llenan la mitad de las cosas, pero ya la mitad de las cosas para el Estado, para la capacidad estatal de destruir es un montón. Entonces,
había una cláusula de esa ley que era necesitamos conocer los costos de la cadena para mínimamente armar observatorios regionales que nos permitan discutir renta, si se quiere poner en esos términos. Bueno, fue la primera demanda. Tiene que ser la primera demanda de un pacto social. ¿Qué pacto querés discutir si no sabes los costos de las empresas? O sea, ¿cómo haces para discutir un pacto fijando precios y salarios si nunca pudiste estudiar porque no tenés esa capacidad estatal? Y eso es lo más grave para mí, la instrucción de las capacidades estatales para poder estudiarlo. De hecho, vas hoy a mirar el control de cambios y la gente del Banco Central te dice no sabemos si lo podemos seguir. O sea, el giro de utilidades, el seguimiento de las transferencias a cuentas supuestamente de la misma persona, en dólares. Había una gerencia en el Banco Central que se ocupaba de hacer esos seguimientos y se desarmó, con lo cual el principal problema es que, vos decías, el Estado tiene que ponerse por encima del capital y el trabajo y regular esas relaciones. El problema es, ¿tiene la capacidad de hacerlo? Supongamos que tenga la voluntad, ¿tiene la capacidad de hacerlo? Ahí hay un interrogante muy grande. Y quiero ir a una más que tiene que ver con la cuestión de género. Hay varios proyectos, hay uno que está militando bastante Carlos Tomada en relación a una ley de cuidados en Ciudad de Buenos Aires. A mí lo que me parece, lo digo por experiencia, por haber participado en muchas charlas de género, es que si el movimiento feminista, si nosotras, si las entidades disidentes, vamos a plantear la agenda de género como algo que viene de afuera, es para perder. No es para ganar. Es para que, bueno, si me queda tiempo y si me queda un rato, me fijo si podemos dar bola. Tiene que estar dentro del pacto social, porque ¿qué es un pacto social? Es discutir capital-trabajo y adentro del trabajo, cómo discutimos, cómo se reparte, primero, los distintos tipos de trabajadores, porque cuando yo hablo de tercerizados y de trabajadores no registrados o de trabajadores de la economía popular, estoy hablando de trabajadores de primera, de segunda, de tercera, y eso se fue agrandando, esa heterogeneidad. Pero además tenés el vector género. Vos adentro de la clase trabajadora tenés una porción más importante que se llevan los trabajadores varones respecto de la masa salarial que se llevan las trabajadoras mujeres. Como masa salarial estamos hablando de un 27% menos. Si vos rediscutís la reorganización o reorganizás cómo se ordenan las masas de riqueza o de PBI, de capital y trabajo, tenés que discutir adentro de los trabajadores leyes que te permitan homogeneizar por género también, porque entonces si no, la cuestión de género parece que viene como un reclamo medio por el lado de la legalización del aborto. No, la discusión de género es una discusión económica, es una discusión por la plata, no es una discusión solamente por ni una menos y aborto legal, seguro y gratuito, porque eso es lo que les conviene, que sea una cuestión de que lo sancione el Congreso. Y el feminismo que molesta es el feminismo que discute la plata. Entonces, si adentro del pacto social no se introduce la cuestión de género, significa que es un tema que queda marginalmente a si me sobra algo de partida presupuestaria para el Instituto Nacional de la Mujer en 2020. Esto me parece que es importante. Y lo último, y acá como para polemizar, la cuestión de la tecnología. Hay muchos sindicatos que están abordando el tema de manera solitaria. El caso de Palazzo me parece muy interesante. Palazzo encara una pelea con Mercado Libre para poder introducir a los trabajadores que no tienen nada que ver con la democratización del comercio de una manera medio planteada como un objetivo espiritual, porque cuando uno lee los objetivos del Mercado Libre es como que es una ONG, es muy loco. Bueno, sino que hacen intermediación financiera, concretamente, en el mercado pago, abrieron mercado crédito, hay claramente un reemplazo incluso al trabajo de los bancos y ADEVA misma se está quejando, o sea que la organización de los bancos está diciendo, che, me parece que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Está toda la discusión de las fintech al mismo tiempo. Bueno, lo que plantean algunos dirigentes sindicales como Palazzo, como Viró, también Moyano, algo planteó respecto a la logística, es las nuevas actividades no pueden arrancar de cero en materia de derechos laborales. No puede ser que el trabajo del siglo XXI sea con derechos laborales del siglo XIX. Es como que nos vieron la cara. No, si vamos a arrancar de cero y si es tanta la novedad que introducen algunas nuevas tecnologías, tienen que poder bancarse derechos laborales como lo de la Constitución, no derechos laborales
más caro, digo que signifique más costo laboral que el que ya hay. Entonces, incluir a algunos trabajadores al convenio bancario o al convenio de comercio, porque el mercado libre puede discutirse tanto como convenio bancario o convenio de comercio. Pensar en los trabajadores de plataforma no como un convenio nuevo, porque están proponiendo un convenio nuevo para trabajadores de plataforma. Y vos decís, ¿y qué va a incluir? Si ya lo que hacen esos trabajadores puede pensarse, por ejemplo, como logística, puede pensarse como otras actividades que ya existen, ¿no? Bueno, quieren crear la nueva idea de la tecnología, y la tecnología metida en un nivel de precarización más bajo. Yo lo que pienso es que si no planteamos una reforma laboral propia, sos el pasado. Finalmente tiene razón. Vos no querés discutir nada, vos lo único que querés es seguir con el Fordismo de la década del 60. Y no es así, porque hablas con los sindicatos y no solo ya no aplica el Fordismo de la década del 60, sino que todos los convenios han sufrido una enorme cantidad de modificaciones en acuerdos por empresa o en las propias discusiones paritarias anuales homologadas, que para poder estudiar algunos convenios uno tiene que ir y revisar todos los acuerdos y agregarle al convenio todos los acuerdos. Entonces finalmente uno dice, pero el convenio no rige. Lo que dice Macri son los convenios, pero no rige el convenio tal cual. Están rigiendo el convenio más todos los acuerdos. Bueno, eso hay que hacerlo. Eso hay que plasmarlo como parte de una reforma que signifique, porque la reforma, ¿cuándo se hacen? Cuando tenés el poder para hacerla. Lo digo de la clase trabajadora. Si vamos a tener el poder para hacerla, hay que hacerla, porque no hay posibilidad de que te vuelvan a decir, vos no lo hiciste, vos sos el pasado y vos tenés un costo laboral elevado. Creo que hay que pensar en capacitación y introducción de la tecnología. Y creo que estoy mal.